Primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a estar leyendo. Leamos Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 13 al versículo 16. Solamente 3 versos. Primera de Juan, busque su Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 4, del verso 13 al versículo 16. ¿Ya lo tienen? Leemos la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué, hermanos? En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Mis amados hermanos, hemos estado examinando este texto y el Señor nos llama a nosotros a permanecer en Él, permanecer en Jesús. Y si recordamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, el Señor Jesús dijo, Él mismo dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, si Dios permanece en ti, tú permaneces en él. Separados de Dios nada podemos hacer. Por eso es que permanecer en Jesús nos significa, podemos decir de una manera básica, que es estar unidos en Él. Permanecer es estar en dependencia de Él, es estar arraigados en Jesús, que es la vid verdadera, dice las Escrituras, ¿verdad? Así que una vez que nosotros estamos unidos espiritualmente hablando por la fe en el Señor Jesucristo, nosotros podemos permanecer en Él. Somos nacidos de Dios, dice la Biblia. Por eso podemos estar unidos con el Señor Jesucristo. Ahora, este permanecer, estudiamos el domingo pasado, es posible por la morada del Espíritu Santo habitando en nosotros. Y estuvimos estudiando ese texto, ¿verdad? Primero de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Así que usted puede permanecer, estar unido al Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo está en usted. Y estuvimos estudiando, ¿verdad?, de una manera bien detallada acerca de lo que significa que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y decíamos que es la obra del Espíritu Santo la que nos acerca a Dios. Es la obra del Espíritu Santo la que nos hace estar conscientes de la presencia de Dios. Usted no puede estar consciente de la presencia de Dios si el Espíritu Santo de Dios no está en usted. Es la obra del Espíritu Santo la que nos da certeza de que nosotros somos hijos de Dios. De lo contrario, usted no pudiera tener convicción de que es hijo de Dios. Es por la obra del Espíritu Santo que usted puede vencer las tentaciones y el pecado. Es por medio de la obra del Espíritu Santo que usted puede ser trasladado de las tinieblas al reino de la luz, hermanos. Así que el primer punto entonces que estuvimos estudiando es que nosotros podemos permanecer en el Señor Jesucristo porque se nos ha dado el Espíritu Santo. Pero el versículo 14 nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Así que entonces el Dios eterno no solamente nos ha dado el Espíritu Santo, sino que al darnos el Espíritu Santo, amados hermanos, también somos testigos. Somos los verdaderos testigos de Jehová. Somos los verdaderos testigos de Cristo. Somos los verdaderos testigos del Señor Jesucristo. Si usted nota en todo este pasaje,
Se habla de la relación intertrinitaria, es decir, la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo. Si usted lo nota en el versículo del 13 al 16, se nos habla del Padre. El Padre nos ha dado al Hijo, nos ha dado al Espíritu Santo. Se habla de esta gran obra de salvación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, están realizando, y que obviamente desde la eternidad este plan ya está en acción. No es algo nuevo, es algo que ya desde la eternidad el Señor ha decretado que ocurra, amados hermanos. Por eso el testimonio a través del creyente, ¿cuál es? Juan dice: nosotros hemos visto y nosotros testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Si usted permanece en Jesús, eso es gracias a que el Espíritu Santo de Dios está en usted. Y no solo eso, sino que usted puede dar testimonio de que esto es real, hermanos, porque el Señor le ha cambiado a usted, porque el Señor le ha transformado a usted, y usted entonces puede testificar de la gracia de Dios. El testimonio del creyente, hermanos, nosotros podemos ser testigos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado de su Espíritu, nos ha cambiado, nos ha transformado, y es una realidad. Juan dice: nosotros hemos visto y hemos testificado que el Padre ha enviado el Salvador del mundo. Los creyentes entonces podemos permanecer porque se nos ha dado a un Salvador también. ¿Y ese Salvador quién es? El Señor Jesucristo. Él es nuestro sustituto. Y solamente por la fe nosotros podemos descansar en Él y descansar en las promesas que Él nos ha hecho. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 32, él dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32, leí el 31, el versículo 32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El versículo 35 de ese mismo capítulo, Romanos 8, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará? Y hace una lista. ¿Tribulación o angustia podrá separarnos del amor de Cristo? No. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él. ¿Persecución? ¿La persecución nos podrá separar del amor de Cristo? Pero el hambre sí. El hambre no podrá separarnos del amor de Cristo. La desnudez, si no tenemos que vestirnos, ya yo voy a abandonar el evangelio porque el Señor no me da vestido ni desnudez, dice el texto. ¿Qué más? Peligro o espada. Pero él era hijo de Dios y mira lo que le ocurrió. Ni peligro ni espada podrá separarnos del amor de Cristo. Versículo 37 del mismo texto. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué, hermanos? Por medio de aquel que nos amó. Es decir, estamos en Él, estamos anclados en Él, permanecemos en Él. Se nos ha dado a Jesús, nuestro Salvador. Y por eso, hermanos, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Por eso el versículo 38 dice el apóstol Pablo, y usted también pudiera decirlo: por lo cual, dígalo, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, hermanos, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que eso es una buena noticia, ¿verdad? Hermanos, Jesús, como el Hijo de Dios, Él es el único que nos puede revelar al Padre. Él es el único que lo ha hecho, hermanos. Por eso la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el único que puede traer, amados hermanos, la gracia. Por eso la Biblia lo llama como el unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Solamente en Jesús podemos nosotros realmente entender la gracia de Dios. Solo a través de Jesús nosotros recibimos perdón de Dios. Solamente a través del Señor Jesucristo nosotros recibimos la vida. La vida no es, hermanos, algo abstracto y místico. La vida es Jesús mismo.
Por eso en Juan capítulo 17 el Señor dijo: y esa es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesús a quien tú has enviado. Hermanos, la vida eterna está centrada en Jesús. Jesús es la vida. Por eso, si tú tienes a Jesús, hermano, tú no podrás entonces morir por siempre. Tú tienes una gran esperanza reservada en el cielo, una esperanza viva, como lo dice el apóstol Pedro, hermanos. Por eso, si quizás estás atravesando por algún problema, alguna situación, algo adverso, algo que te aflige o algo con lo cual estás luchando, sepa usted que la Biblia dice que esto es por un poco de tiempo. No es eterno, hermano. Tu problema no es eterno. ¿Sabe? Tu enfermedad no es eterna. Un día todo lo mortal, todo, amados hermanos, aquello que en esa tierra quizás nos llena de sufrimiento y de tanta aflicción, hermanos, en la eternidad esto no será así, sino que estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice Juan que seremos como Él, ¿verdad? Seremos transformados como Él, tendremos un nuevo cuerpo, o un cuerpo más bien glorificado, ¿no? No tanto un cuerpo quizás de que, le hicieron la nariz diferente, o qué tal, no, pero sí un cuerpo transformado y glorificado, ¿verdad? Obviamente para la gloria del Señor Jesucristo. Así que Juan enfatiza entonces en el texto que estamos estudiando que ellos pueden dar testimonio, él y otros pueden testificar acerca de la misión salvadora de Dios, el Padre enviando al Señor Jesucristo, a su Hijo amado. ¿Para qué? Para la salvación del pecador. Por eso es que cuando hablamos de Jesús como el Salvador, siempre, amados hermanos, debemos preguntarnos: ¿de qué nos salva Jesús? Jesús no nos salva en el sentido como creen algunos. Jesús nos salva de la bancarrota en la que estamos. Jesús nos salva de quizás del problema que estamos atravesando. Jesús nos salva de la miseria física en la que estamos. Hermanos, Jesús es el Salvador ¿de qué cosa? Jesús es el Salvador de la condenación que el hombre ya tiene, de la condenación que ha sido declarada si no confiesa al Señor Jesucristo como Salvador. El Señor es el Salvador de nuestros pecados. Es decir, hermanos, el Señor te salva de la esclavitud del pecado. Él te salva, amado hermano, de no vivir esclavo del pecado, viviendo para el pecado, sino, como dice la Escritura, ahora siendo libre. El Señor te ha llamado a libertad. Es interesante que el apóstol Juan aquí utiliza el verbo testificar en varias ocasiones. En Primera de Juan, Primera de Juan 1:2, capítulo 1, versículo 2, él dice: porque la vida fue manifestada. Y nuevamente Juan utiliza esa misma terminología, ese mismo lenguaje. Y la hemos visto, dice Juan. Pero no solamente se trata de contemplarlo, lo hemos visto, sino Juan dice también: y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, si el Señor se nos ha dado a nosotros como el Salvador, hermanos, cuando tú tienes una buena noticia, tú quieres compartirla con otras personas. Si el Señor realmente está en tu vida, si Jesús nos ha cambiado y nos ha transformado, nosotros estamos llamados a testificar, a anunciar la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Se nos ha manifestado a nosotros. ¿De qué manera? Salvándonos, cambiándonos, transformándonos. Pero no solamente en ese texto Juan habla acerca de testificar. Primera de Juan capítulo 4, ahí mismo en la carta, capítulo 4, versículo 14, el apóstol Juan dice: y nosotros una vez más hemos visto y testificamos, ¿qué cosa? Que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y si usted lee Primera de Juan capítulo 5, puede tenerlo ahí como referencia, del versículo 6 al versículo 11, 6 veces en el mismo capítulo 5, el apóstol Juan habla acerca de anunciar, acerca de testificar, hermanos. Hermanos, el contenido de ese testimonio del cual Juan habla, el apóstol Juan habla, ¿cuál es? Es que el Padre
ha enviado al Hijo como el Salvador del mundo. Este es, hermanos, el mensaje glorioso del Evangelio, que realmente salva, que realmente transforma a pecadores como nosotros. Es interesante que el ser testigo del Señor Jesucristo implica no solo, amados hermanos, el estar presente y ver hechos, sino también implica anunciar esos acontecimientos. Por eso es que cuando se habla de ser testigos, cuando la Biblia nos dice que los apóstoles fueron testigos, ellos no solamente vieron, ellos no solamente escucharon el mensaje de Jesús, ellos no solamente fueron expuestos a una teoría o a una enseñanza. Hermanos, ellos fueron cambiados por el poder del Evangelio y se convirtieron en testigos. Y me gusta esa palabra testigos, porque mucha gente piensa que testigo significa simplemente haber sido testigo ocular de algo, de haber visto algo. Ser testigo implica incluso morir por la causa de Cristo. Esa palabra testigo en el original lo que quiere decir es ser mártir. Eso es lo que significa la palabra ser testigo. Alguien que es mártir por causa de algo. Y en este caso, amados hermanos, los apóstoles fueron testigos. Y fueron, hermanos, personas que murieron por el Evangelio, porque ellos eran testigos, hermanos. Ellos podían proclamar y anunciar que la verdad eterna había sido revelada a ellos y los había cambiado de una manera literal. Hermanos, había cambiado la vida de un hombre que era siempre ligero y era una persona que la Biblia lo llama en los evangelios. Bueno, eran dos hermanos, ¿recuerdan? Era Juan, Juan y había otro que era hermano de Juan, que creo que era Santiago, ¿no? Estos dos hermanos fueron cambiados por el Señor. Se le llamaban los hijos del trueno. Y no era algo así porque eran muy simpáticos al hablar o eran muy amenos al hablar. Hermanos, eran agresivos, eran peleoneros. Y Pedro era otro también de ellos, que eran muy, hermanos, y ellos fueron cambiados. El apóstol Juan fue cambiado de tal manera que el Señor le llama al discípulo amado después de ser tan peleonero, ¿no? Y después de ser tan belicoso. Hermanos, el Señor le cambió y le transformó. Y por eso Él puede decir, a través de esta escritura inspirada, nosotros hemos visto y testificamos que es verdad. El Señor Jesús se nos ha dado como Salvador. Nosotros podemos testificar acerca de esto. Así que no solamente es estar presente, sino también anunciar un acontecimiento. Usted preguntará, pero nosotros no vimos al Señor Jesús resucitado, ¿no? Nosotros no estuvimos allí. Por eso es que las escrituras nos hablan a nosotros, amados hermanos, de la fe, ¿no? Cuando usted lee la carta de Pedro, el apóstol Pedro le dice a los creyentes: miren, ustedes son hombres realmente que han sido cambiados por el Señor y ustedes han recibido el verdadero evangelio, tanto así que ustedes aman a Jesús sin haberle visto. Y eso es, amados hermanos, algo de fe. Nosotros creemos en una persona real, en el Señor Jesucristo, porque Él se nos ha revelado a nosotros y nosotros podemos creer en Él y en la palabra de Dios. Amén. Y podemos confesar que el Señor Jesucristo realmente es nuestro Salvador. Pedro lo dijo: nosotros le amamos a Él sin haberle visto. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8. Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, estos creyentes a los que Pedro hace referencia eran personas que estaban atravesando por persecución. Literalmente los cristianos los estaban asesinando. ¿Cómo ellos podían sostenerse, hermanos, en Dios, aunque no lo habían visto? Por la fe en Jesús, ¿verdad? Solamente por la fe. Solamente por la fe, hermanos. Es la fe en Jesús la que realmente nos sostiene a nosotros. Amén. Así que entonces el apóstol Juan declara que Cristo le transformó,
que ellos le vieron y que ellos fueron testigos de la misión salvadora del Padre. Hermanos, ellos escucharon la voz del cielo que decía: ese es mi Hijo amado, en él me complazco. Ellos fueron testigos porque escucharon de labios de Jesús la enseñanza de Jesús. Ellos fueron testigos del Señor Jesucristo. Ellos sabían que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Ellos lo sabían, Jesús lo había dicho. Ellos habían sido entonces transformados por Cristo mismo después de la resurrección. ¿Recuerdan ustedes? El Señor Jesucristo asciende, les da la promesa, les dice: ustedes van a ser investidos de poder. ¿Y qué ocurre después en Hechos? Ellos reciben el Espíritu Santo ahora morando en ellos, y ellos ahora se convierten en testigos. Hermanos, nosotros somos testigos de Cristo. Somos llamados a ser testigos del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido transformados. Le hemos visto, le hemos contemplado. Había quizás un día en el que cuando la gente te veía: wow, este tipo mira en lo que anda. Pero ahora quizás te ven y dice: oye, pero ya tú no eres el mismo que yo conocí antes. Se dice de Agustín que una vez este hombre era tan vivía una vida tan disoluta, una vida tan esclava del pecado, que una vez una mujer le dijo: hola Agustín, ¿eres tú, Agustín? Una mujer que era esclava del pecado, y Agustín le dijo: yo sé quién eres tú, pero ya yo no soy yo. Ya yo no soy yo, ¿verdad? O sea, yo he sido cambiado, yo he sido transformado, ¿no? Hermanos, nosotros podemos ser testigos del Señor Jesucristo porque realmente lo hemos experimentado, ¿no? Somos discípulos de Él. Por eso Juan dice: la vida nos fue manifestada y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos. Lo hemos visto, no es un cuento irreal. ¿Y por qué Juan repite una y otra vez: lo hemos visto, lo hemos tocado, es real, lo anunciamos? ¿Por qué, hermanos? Detrás de todo esto había una falsa doctrina que estaba corriendo en el primer siglo de la era cristiana, y que se convierte en el tercer siglo de la era cristiana como una doctrina herética y fuerte, que era la doctrina del gnosticismo, ¿no? Que se levanta ya con todas sus fuerzas. Pero ellos decían que Jesús se parece, o sea, él parece que fuera un hombre, pero no, es como un fantasma. De ahí la palabra docetismo, algo parecido. Así que el apóstol Juan predica en contra de eso y dice: no, esto no es quizás algo que irreal, no, es verdad. Nosotros estuvimos con él, nosotros lo escuchamos a él, nosotros hemos sido cambiados por él, y por eso anunciamos esta verdad con fuerza con nuestras vidas. Amén. La pregunta es, amados hermanos, si tú permaneces en él, porque se te ha dado el Espíritu Santo, si tú permaneces en él porque has sido transformado, tú has sido transformado por el poder del Evangelio, hermanos, usted es un testigo del Señor Jesucristo. Usted es un testigo de él. Ahora, hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos, hermanos, ser testigos del Señor Jesucristo: compartiendo la palabra, sirviendo a otros, anunciando, hermanos, a nuestros familiares y a nuestros amigos más cercanos acerca de la obra del Señor Jesucristo. Pidámosle a Él que nos ayude, que nos dé el valor para poder compartir acerca de nuestra fe, porque somos testigos del Señor Jesucristo. Recordamos el ejemplo de Cornelio en Hechos capítulo 10, versículos 24 y versículo 27. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo Cornelio una vez que el Señor se revela a ellos? Él invita, dice la Biblia, que invita a sus familiares e invita a sus amigos más cercanos. Y cuando usted lee el versículo 27, dice que la casa estaba llena. ¿Qué tal si invita a otras personas? Pero solamente invitó a los familiares y a los amigos más cercanos. Y vino el apóstol Pedro y le predicó la palabra de Dios allí. Ese es el testimonio de estos creyentes. Nosotros hemos visto y hemos testificado, es real. Damos testimonio: el Padre eterno envió a su Hijo eterno, santo y sin mancha,
para vivir y morir por pecadores como nosotros. Hermanos, nosotros damos testimonio de eso si estamos unidos en Él, si permanecemos en Él, porque se nos ha dado el Espíritu. Nosotros somos testigos del Señor Jesucristo y podemos estar en cualquier lado. A veces podemos llenarnos de temor, pero el apóstol Pablo dijo: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No debemos avergonzarnos del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, hermanos. ¿Poder de Dios para qué? Para salvar a los hombres de la esclavitud del pecado. El tercer encabezado, el tercer punto que vemos es que el testimonio del creyente de que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermanos, debe de ser también una realidad en nosotros. Los creyentes confesamos en señal de que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Si usted nota en el texto, Juan repite una y otra vez: Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Es imposible de que Dios permanezca en ti y tú no permanezcas en Él. O sea, no existe eso, hermano. O sea, que alguien pueda decir: no, yo soy cristiano, Dios permanece en mí, pero tú no permaneces en la fe en Él. Eso es imposible. Quizás, hermanos, en teoría uno puede ver, no, bueno, ok, esa persona va a la iglesia, pero yo veo que no está permaneciendo en el Señor Jesucristo. Pero de acuerdo a la realidad bíblica y de acuerdo, amados hermanos, a el plan de Dios para su pueblo, es imposible de que Dios permanezca en nosotros y que nosotros no podamos permanecer en Él. Por eso Juan capítulo 17 lo dice: Él es la vid verdadera. Nosotros fuera de Él no podemos permanecer, hermanos. Es imposible que podamos permanecer fuera del Señor Jesucristo. Todo aquel, dice 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16: y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Otra vez, permanece en Dios y Dios en Él. Lo repite al final de estos textos. Alguien pudiera pensar: ok, hay que confesar a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el testimonio del creyente, ¿verdad? Es señal de que Dios permanece en nosotros, nuestra confesión. Pero hay mucha gente que confiesa de que Jesús es el Hijo de Dios. Hay mucha gente que confiesa que es cristiano, ¿no? ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Pero confesar a Jesús como Hijo de Dios no es una declaración vana. No es decir yo soy hijo de Dios. No es decir yo soy cristiano. Confesar a Jesús como el Hijo de Dios no es decir yo voy a la iglesia Calvary el domingo en la mañana, ¿verdad? Voy 1 hora o voy 2 horas, 1 hora y media duermo y media hora escucho algo. No, eso no significa, hermanos, realmente confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa confesar a Jesús como el Hijo de Dios, hermanos? Es anunciar que Jesús es igual a Dios el Padre, en autoridad, en poder, en esencia, es igual a Dios. ¿En qué sentido, hermanos? La Biblia dice que el Dios poderoso, el Dios eterno, la primera persona de la Trinidad, es el creador, ¿verdad? Pero cuando usted lee el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el evangelista dice que por Jesús todo lo que hoy vemos ha sido posible, y sin Él nada de lo que hoy vemos hubiera sido posible. Es decir, que Jesús también estuvo en la creación. Cuando usted lee Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que el Espíritu Santo tiene igual de poder y autoridad que el Padre y que el Hijo, hermanos. Confesar a Jesús como el Hijo de Dios, es decir, que Jesús como el Hijo de Dios es eterno. El que niega a Cristo como el Hijo eterno de Dios, dice Juan en su carta, es anticristo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos, verdaderamente dice: este tiene al Padre, este tiene al Hijo.
realmente permanece en Dios y Dios en él. Así que esta confesión de la que habla Juan involucra, amados hermanos, todo nuestro ser. No es una declaración con la boca de que Jesús es nuestro Dios o que es el Hijo de Dios. Es una marca distintiva de que Jesús permanece realmente en nosotros, amados hermanos. Ahora, confesar a Jesús como Hijo de Dios implica entonces tener fe para reconocer al Señor Jesucristo, amados hermanos, como el Hijo de Dios. Es entonces, por lo tanto, permanecer en Él y rendirnos ante Él, ¿verdad? Eso era lo que pasaba en el Nuevo Testamento. Cuando ustedes ven que las personas venían ante Él y se postraban, muchos de ellos no solamente confesaban Jesús, el Hijo de Dios, no, ellos podían postrarse ante Él en reconocimiento de que Él era el soberano, el Hijo de Dios, amados hermanos. Hermanos, confesar a Jesús es seguir a Jesús. Confesar a Jesús es ser su discípulo. Confesar a Jesús es rendirnos realmente ante Él, amados hermanos. Confesar a Jesús es amarle a Él. Y sabemos que podemos amarle a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Hermanos, en esta posición de bienaventuranza, por la obra consumada del Señor Jesucristo, nosotros podemos permanecer en Dios. Es imposible una y otra vez de que Dios permanezca en el creyente y que el creyente no permanezca en Dios. Juan dice: permanecer en el amor de Dios, según el versículo 16, produce en la vida del creyente, amados hermanos, beneficios espirituales. Juan habla acerca del conocimiento y habla acerca de la fe. Cuando usted y yo amamos un poco más a Dios, de esa misma manera comprendemos el amor de Dios. Cuanto más entendemos su amor, es más fácil que podamos obedecerle. Es más fácil. Cuando tú conoces más, cuando Dios se te revela más a tu vida y tú comprendes el gran amor de Dios, te es más fácil poder obedecer. Por eso es que el obedecer no es simplemente cumple con lo que te toca, ¿verdad? Sino que tú puedas obedecer en amor, que tú puedas obedecer voluntariamente, ¿verdad? Porque Jesús es tu Salvador. Amén. Hermanos, este pasaje de las Escrituras nos lleva entonces a nosotros a entender, hermanos, de que solamente podemos permanecer en Él porque se nos ha dado su Espíritu, porque tenemos un gran Salvador que es el Señor Jesucristo, y por eso podemos ser testigos del Señor Jesucristo. Podemos ser testigos de su amor. Nosotros podemos anunciar de que Dios es amor, porque el gran amor de Dios ha llegado a nuestras vidas. Eso es lo que dice Juan. Nosotros podemos decir Dios es amor porque hemos recibido de su amor. Amén. Y podemos realmente amar a otros porque el amor de Dios está en nosotros, porque el gran amor de Dios está en nosotros, hermanos. Hermanos, algunas aplicaciones prácticas a través de este texto de la palabra de Dios. Hermanos, cuanto mayormente nosotros crezcamos en el amor de Dios, será entonces un gran gozo vivir haciendo la voluntad de Dios y vivir como un cristiano auténtico, ¿verdad? Cuanto mayormente crezcamos en ese gran amor de Dios, será un gozo para cada uno de nosotros hacer la voluntad de Dios y vivir como un auténtico cristiano. Pero no solo eso, sino que también debemos dirigirnos a Dios en oración y debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón por los perdidos, que nos dé un corazón por aquella gente que no está confesando a Jesús como el Hijo de Dios. Y esto realmente redundará entonces en dar testimonio de nuestra fe, porque necesitamos anunciar a otros el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor, y ese amor fue entonces declarado y demostrado por el Señor Jesucristo. La única forma de que usted y yo podamos ver a otros siendo transformados efectivamente
es anunciarles el Evangelio. A veces nosotros queremos ver a alguien bien, queremos verle cambiado, pero esa persona va a ser cambiada realmente, completamente, cuando él reciba el Evangelio. Cuando el Señor abra su corazón y él pueda realmente apreciar el valor del Señor Jesucristo, que es, al final de cuentas, esa herencia eterna que se nos ha dado, y podamos realmente vivir como hijos de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, que en esta mañana podamos salir de este lugar, ¿verdad?, entendiendo que podemos permanecer en el Señor Jesucristo, porque se nos ha dado su Espíritu, porque su Hijo Jesús se ha revelado a nosotros y nosotros podemos ser testigos, y esa es una evidencia de que permanecemos en Él. Pero al final también, amados hermanos, podamos nosotros dar testimonio con nuestro corazón, con nuestra vida, de que confesamos que Él es Jesús, el Hijo de Dios, y que es una confesión real, verdadera, no una confesión de labios, sino una confesión que involucra todo nuestro ser, que involucra toda nuestra vida. Oremos.